Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para poder seguir meditando en el libro de Éxodo, en este libro maravilloso. Creo que Dios nos ha estado hablando y nos seguirá hablando, aprendiendo. Es bueno que sigamos aprendiendo de su palabra, y qué bendición tenerle con nosotros. Es una bendición llegar donde usted se encuentre, ya sea en su casa, en su vehículo. Es una bendición poder llegar por este medio. Inclinemos nuestro rostro en esta noche y pidamos la dirección de nuestro buen Dios. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Porque día con día vemos tus cuidados. Vemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Porque tus bendiciones, Señor, para con nuestras vidas son innumerables, Padre eterno. En esta noche, Señor, nosotros sabemos que sin ti nada podemos hacer, y rogamos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, de tu dirección por medio de tu Santo Espíritu, que nos dirija, Señor, en esta noche, que hable, Señor, a nuestras vidas. Gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor, por cada uno de aquellos que verán este video. Te adoramos, te glorificamos, todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis hermanos. Es un privilegio que nos pueda acompañar en esta noche. Vamos a seguir meditando en el libro de Éxodo y estamos ya por concluir el capítulo 6. En esta noche he titulado el mensaje Dios contra Faraón. He dicho, hermanos, que en el capítulo 5 y capítulo 6 ya se ha preparado el escenario para esta confrontación entre Dios y Faraón. Quiero que me acompañen ahora al capítulo 6, versículo 28, del 28 al 30, y también vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. Versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Nuevamente nos damos cuenta, hermanos, que Dios está revelando su nombre. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el Señor. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí que soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Capítulo 7 y versículo 1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Hemos visto, hermanos, que Dios ha estado revelando su nombre, y Dios, a través de su siervo Moisés, ha hecho señales para que el pueblo pueda creer en el llamamiento que Dios le ha hecho a Moisés. Están en un momento de frustración. Creo que ellos pensaron que la situación iba a ser un poquito más fácil, y se dan cuenta que el faraón les da una negativa y les dice: no los voy a dejar ir al desierto a adorar a su Dios. Y al contrario, las cosas se pusieron más difíciles, el trabajo aumentó y la situación está difícil, la opresión también aumentó. En ocasiones, hermanos, no sabemos qué hacer y nos gustaría que alguien nos dijera cuál es el siguiente paso. En la vida constantemente tenemos
que tomar decisiones. Y nos gustaría, hermanos, que alguien nos pudiera dirigir a tomar las mejores decisiones. Muchas veces creo yo que nos hemos sentido en esta encrucijada, ¿no? De saber cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar, y quisiéramos que alguien nos pudiera guiar para tomar buenas decisiones. Pero por otro lado, la mayor parte del tiempo, creo yo, esto no es algo que nos agrade también. Regularmente a las personas no les gusta que les digan qué hacer, ¿no? O dirigirlos. Hoy, hermanos, se maneja mucho esta mentalidad de yo quiero ser mi propio jefe. Decimos, nadie me dice qué hacer. Tú no eres mi jefe. Por un lado, entonces tenemos, hermanos, muchas veces la necesidad de encontrar a alguien que nos pueda dirigir, de encontrar a alguien que nos pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Pero la mayoría del tiempo también, hermanos, vemos de que no nos gusta que nos estén mandando, no nos gusta tener un jefe. Y si no nos expresamos de esta manera, porque somos muy amables o no queremos dar una mala impresión, seguramente lo llegamos a pensar. Nos resistimos cuando nos dicen qué hacer. Nuevamente hay una resistencia a aquellas personas que nos dicen qué hacer. No queremos tener jefes. No queremos que alguien nos diga qué hacer. Así que, pensando en esto, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos dice qué hacer? Y creo yo, mis amados hermanos, que esa es una buena pregunta en la cual deberíamos de reflexionar en esta noche. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos dice qué hacer? ¿Por qué debemos de obedecerlo? ¿Te resistes o te resientes o obedeces sin quejarte? Y creo yo, mis amados hermanos, que deberíamos de reflexionar en esto. Nuevamente, la respuesta de Moisés al llamado que Dios le ha hecho es: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Esto ya no es nuevo, esto ya lo hemos escuchado. Vemos, hermanos, que inclusive se enoja Dios en contra de Moisés, ¿no? Porque el Señor le está diciendo: yo voy a estar contigo, pero él siempre dice: aquí yo soy torpe de labios. Por eso, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra reacción cuando Dios nos dice qué hacer? Faraón, hemos dicho, que es el hombre más poderoso del mundo. Y nadie, hermanos, le tenía que decir qué hacer. Él era quien daba las órdenes. Y entonces aparece Moisés y Aarón en el capítulo 5, hermanos, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es este Dios? ¿Quiénes son ustedes, no, que tratan de venir a darme órdenes? ¿Quién es su Dios? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, debemos de saber
que el faraón era el hombre más poderoso del mundo. No era cualquier hombre. Y ahora vemos que aparece entonces en escena Moisés y Aarón. ¿Y quién es el Señor?, se pregunta el faraón. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? ¿Quién es Yahvé para que yo le obedezca? La autoridad, mis amados hermanos, está ligada a la identidad de la persona que da una orden. Obedecemos cuando reconocemos una autoridad superior, y esto es importante. A usted probablemente no le agrada mucho su jefe, pero tiene que reconocer que a él se le ha dado autoridad. Probablemente una junta directiva le ha dado autoridad, y por lo tanto entonces se tiene que reconocer esa autoridad y se tiene que obedecer. Mientras usted esté en esa empresa, mientras usted tenga ese trabajo, usted tiene que reconocer esa autoridad. Es interesante porque obedecemos cuando reconocemos una autoridad superior. Y en este momento, hermanos, Faraón no reconoce esa autoridad superior. Por eso es de que Dios va a manifestar su poder, hermanos, con las plagas que va a mandar a Egipto, y Dios va a manifestar su poder para que se dé cuenta entonces realmente quién es el que tiene autoridad, quién es la autoridad superior. Y en nuestras vidas, mis amados hermanos, nosotros debemos de reconocer, no solo de labios, no solo decirlo, sino realmente que Él, Dios Todopoderoso, es nuestra autoridad superior. Lamentablemente hoy en día, hermanos, decimos seguir a Dios, pero muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Muchas veces vamos en contra de los mandatos bíblicos, en contra de los mandatos divinos, y queremos hacer nuestra voluntad. Y no reconocemos la autoridad del Señor. Obedecemos con gusto cuando reconocemos una autoridad superior. Y es interesante, hermanos, porque es bello reconocer una autoridad superior, pero que es bondadosa y es digna de confianza. Qué bonito, ¿no? Cuando uno escucha a los trabajadores poder hablar de su jefe, y hablan como alguien que es digno de confianza, que es una persona bondadosa. De hecho, ese es el punto del faraón. Los esclavos, hermanos, obedecen a los jefes de la cuadrilla, y los jefes de la cuadrilla a los capataces, y los capataces al faraón. Existe, hermanos, en esto una cadena de mando, y Faraón está en lo más alto de ella. Por lo tanto, nadie le va a decir qué hacer, mucho menos los esclavos hebreos. Así que la pregunta, hermanos, de Faraón realmente es: ¿qué le da a este Dios de los esclavos el derecho para darme órdenes si yo, el rey de Egipto, soy una deidad viviente? Hermanos, literalmente en el tiempo antiguo, los reyes eran deidades vivientes, eran deidades que se habían encarnado. Y ahora aparece, hermanos, Moisés y Aarón entonces hablando de Yahvé. Y el faraón se pregunta: ¿quién es Yahvé? ¿Quién es este Señor entonces que me quiere dar órdenes? Como lo decía, hay una cadena de mando, hermanos, y como el Dios de estos esclavos entonces le va a venir a decir qué hacer al faraón. En última instancia, Faraón, hermanos, y esto es muy importante,
Faraón no se está enfrentando a Moisés. Faraón se está enfrentando a Dios. Y esto es algo bien tremendo. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Vuelvo a repetírselo. Faraón no se está enfrentando a Moisés. Faraón se está enfrentando a Dios. En el capítulo 6, hermanos, y versículo 30, dice el texto: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Cómo va a hacer caso? ¿Cómo me va a hacer caso Faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Y Dios le responde, hermanos, en el capítulo 7 y versículo 1. Jehová dijo a Moisés, escuche esto: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Yo te he constituido Dios para Faraón. El asunto, hermanos, no es si Faraón escuchará a Moisés, sino si Faraón realmente va a escuchar a Dios. La respuesta de Dios también puede ser un eco, hermanos, de la creación. Adán fue criado a la imagen de Dios para ser semejante a Dios, dice la Escritura, y un representante de Dios aquí en la tierra. Y es interesante, hermanos, porque ahora vemos a Moisés, que es un representante de Dios también aquí en la tierra, que es un representante de Dios aquí, hermanos, con el faraón, enfrente del faraón. Adán, hermanos, sabemos que en el capítulo 3 del libro de Génesis falló en cumplir ese propósito, falló en actuar como Dios y gobernar como el representante de Dios, como el que estaba representando a Dios. Ahora Moisés, hermanos, dice la Escritura que es como Dios ante el faraón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es de que Moisés está representando entonces a Dios. Y Aarón, dice el Señor, será tu profeta. La salvación, hermanos, que se ilustra en el Éxodo y se cumple, es interesante porque esto se cumple en Cristo. Y Cristo, hermanos, restaura a la humanidad para que podamos volver a someter a la creación. No me pierda, por favor, ahí Éxodo capítulo 7. Pero quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Escuche esto: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mis amados hermanos, Cristo restaura entonces a la humanidad para que podamos volver a someter a la creación, que será parte del plan, hermanos, del inicio. Pero es interesante
regresamos a Éxodo y nos damos cuenta que el faraón no escucha. El capítulo 7 y versículo 13 dice el texto: y el corazón de Faraón, escuche esto, se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es interesante, mis amados hermanos, porque las cosas no mejoran, sino que al contrario, dice el texto, que el corazón del faraón, hermanos, se endureció y no los escuchó como Jehová ya lo había dicho. Vuelvo a repetir esto, mis amados hermanos. El faraón realmente no se estaba negando a escuchar a Moisés, sino que se estaba negando a escuchar la voz de Dios. Ahora es algo, hermanos, que el Señor ya se los había anticipado, como Jehová ya lo había dicho. Esto no tenía que tomar de sorpresa, por lo menos a Moisés y a Aarón, porque Dios ya había dicho, hermanos, que esto no iba a ser fácil, que el corazón del faraón se iba a endurecer. Vemos que el faraón entonces no hizo caso. Solemos utilizar, hermanos, esta frase, ¿verdad? No hizo caso, esta frase para describir a los niños, pero en realidad podría ser una descripción de nuestra cultura. Actualmente las personas no le hacen caso también a la palabra de Dios. Y es interesante porque también, hermanos, nos podemos parecer al faraón, al no escuchar la palabra del Señor, a no escuchar el mandato del Señor, a no querer obedecer al Señor. El faraón no es que no estuviera escuchando a Moisés, él no está escuchando a Dios, no está escuchando la voz de Dios. Cuando queremos compartir, hermanos, el evangelio, los cristianos a veces tratamos de desviar una conversación para hablar sobre temas espirituales. Pero la realidad es de que los no creyentes son mucho más hábiles para lograr que no se hable de temas espirituales. Detrás de esto está la pregunta del faraón: ¿y quién es el Señor para que yo obedezca? ¿Quién es el Señor? ¿Por qué debo permitir que se interponga entre mis asuntos? ¿Por qué debo permitir que alguien más me diga qué hacer? Y hermanos, esta es la actitud de esta generación, ¿no? Nadie me tiene que decir qué hacer. Una característica, hermanos, de nuestros padres o de nuestros abuelos es de que muchos de ellos realmente hacían una carrera en la empresa donde trabajaban, donde ellos laboraban, ¿no? Pero hoy las nuevas generaciones, hermanos, ellos dicen: a mí nadie me va a decir qué hacer. Ese es el espíritu, ¿no? A mí nadie me va a mandar. Y muchas veces, hermanos, también tenemos esta actitud delante de la presencia del Señor, delante de la palabra de Dios, de no querer obedecer, de no querer escuchar la voz de Dios. Los cristianos, hermanos, no somos inmunes de esto. Intentamos limitar nuestra obediencia y decir: bueno, Dios, hasta aquí creo yo que me puedes ayudar, o hasta aquí te voy a obedecer. Las otras cosas yo lo voy a hacer con mis propios medios, con mis propios recursos, con mi propia inteligencia, con mi preparación académica, con la experiencia que yo tengo. Y debemos de tener cuidado, hermanos, de no limitar nuestra obediencia. En lugar de entregarnos completamente al servicio de Dios, tratamos de limitar lo que hacemos. No limitemos, hermanos, nuestro servicio a Dios.
Entreguémonos de todo corazón a Él y sirvámosle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Creo yo, hermanos, que en el Sermón del Monte, que es algo que hemos estado reflexionando y enseñando los días domingos, el compromiso con Jesús es importante. Hay un compromiso y necesitamos cada día comprometernos más con Él, más con sus mandatos, más con su palabra. ¿Qué puedo hacer con el menor esfuerzo? ¿Qué tan lejos debo de ir? Muchos dicen, ¿y por qué debo de oponerme a mis sentimientos? Creemos que si esto es agradable a nuestros sentimientos, a lo que sentimos, entonces es correcto. Así que ¿por qué debemos de obedecer? Y esa es la pregunta que es contestada en las 10 plagas. Dios no es sorprendido por la negativa del faraón al escucharlo. En el capítulo 7 quiero que leamos del versículo 2 al 4. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Escuche esto, mi amado hermano. Y yo, dice el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en las tierras de Egipto mis señales y mis maravillas. Esto tiene un objetivo, hermanos. El multiplicar entonces en la tierra de Egipto, dice el Señor, mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Escuche esto. Y Faraón, por eso les decía que, hermanos, esto no agarra desprevenido al Señor. Ya Dios ya se lo había dicho. Como dice el versículo 13, Jehová ya lo había dicho. Ya se lo había dicho a Moisés. Porque ahora vemos, dice el versículo 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Qué tremendo. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Así va a ser la liberación, hermanos, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Con grandes juicios, con señales y con maravillas. Él ya lo había predicho, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. La única manera que los van a dejar ir es por mano fuerte. Ahora predice, hermanos, el Señor, que esto continuará. El Señor les dice, el faraón no les va a hacer caso. Entonces voy a descargar, dice el Señor, mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán entonces los egipcios que yo soy el Señor. Versículo 4 y 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Versículo 5. Y sabrán los egipcios. Esto es interesante, hermanos, porque dice el texto, y sabrán los egipcios. Aquí no se está dirigiendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no. Aquí dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor.
El propósito, hermanos, entonces, de las plagas es que Egipto pueda conocer, dice el Señor, que yo soy Yahvé, que yo soy el Señor. Ese es el propósito de las plagas. La identidad y la autoridad de Dios serán reveladas por medio de las palabras de dos octogenarios. Esto es interesante, versículos 6 y 7. E hizo Moisés y Aarón con Jehová como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Ponga atención a esto, mi amado hermano. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Uno tenía 80 y el otro tenía 83. Esto me llama la atención, porque Dios, hermanos, es un Dios de procesos. ¿Cuánto ha estado viniendo, trabajando Dios en la vida de Moisés? Si observamos, hermanos, desde el capítulo 1, ahorita estamos en el capítulo 7, vemos que ya han pasado 80 años, ya Moisés tiene 80 años. Y Dios sigue trabajando en su vida. Creo que a esta edad, hermanos, uno ya está pensando en la retirada, ¿no? Ya está pensando, bueno, ya debería de estar uno en la jubilación. Pero Dios apenas está comenzando con Moisés. Dios lo tuvo un tiempo en el palacio y Dios estuvo trabajando con Moisés. Después, hermanos, Dios lo manda al desierto, el otro extremo, ¿no? Y Dios sigue trabajando con Moisés. Ahora Dios le hace un llamado para ser el libertador de Israel. Y el Señor, hermanos, sigue trabajando y se sigue revelando a su siervo Moisés y a su pueblo. Cada uno de nosotros creo que hemos pasado por varias etapas en nuestras vidas. Y debemos de entender, hermanos, que en cada una de aquellas etapas, sean buenas o sean malas, Dios está trabajando y Dios está obrando en nuestras vidas. Esto me llama fuertemente la atención. Ya Moisés ya no es un jovencito, ya Moisés tiene 80 años. Y Dios sigue trabajando. Y Dios sigue obrando en su vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, no se desanime. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. El Señor se sigue perfeccionando en nuestras vidas. Y con esto concluyo. Vale la pena preguntar, ¿por qué las primeras 9 plagas? Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta. ¿Por qué las primeras 9 plagas? Con una plaga creo yo que el faraón los hubiera dejado ir al pueblo de Dios. La 10ª plaga fue la que hizo la diferencia y permitió que el pueblo de Dios finalmente fuera liberado. ¿Por qué no ir directo a la 10ª plaga, no? Y nos evitaríamos las 9 primeras plagas. ¿Por qué molestarse con las primeras 9? La respuesta, hermanos, la encontramos en el capítulo 9, versículo 15 y 16.
pasajes extraordinarios. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, escuche esto, para mostrar en ti mi poder, y esto es poderoso, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya. Esto tenía un propósito, mis amados hermanos. Dios quería manifestar su poder sobre el pueblo de Egipto, y para que su pueblo también pudiera ver palpablemente el poder de Dios. Pero dice el Señor, también para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya. Para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Dios le dice a Moisés que le informe al faraón: pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios pudo, hermanos, indudablemente, Dios pudo haber liberado a su pueblo con una sola plaga, pero las 10 plagas son una demostración de su poder. Y en este sentido, hermanos, las plagas son misionales, porque el nombre de Dios se va a manifestar. Los egipcios, hermanos, verán entonces la manifestación de Dios. Por eso, en este sentido, hermanos, las plagas son misionales. Su propósito es que el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra. Aleluya. Qué interesante, mis amados hermanos. Porque el nombre de Dios, porque el poder de Dios no se iba a quedar manifestado solo en una nación, solo en un pueblo. Vemos desde aquí, hermanos, que Dios quería entonces que su nombre fuera anunciado a toda la tierra. Aleluya. Sigamos confiando en el Señor. Él sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Ojalá que podamos seguir confiando en Él, creyendo en Él, y que Él pueda manifestar su mano de poder en cada una de nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, ilumina nuestro camino. Señor, te rogamos y te suplicamos que manifiestes tu mano de poder sobre nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Tú conoces, Señor, cada una de sus dificultades. Y te ruego, Señor, en esta noche te pedimos que manifiestes tu mano de poder, Señor, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Manifiesta tu poder, Señor, y ayúdanos a nosotros también a no quedarnos callados, sino poder proclamar, Señor, tu evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a todas aquellas personas que nos rodean. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que nos están viendo. Llénale, Señor, de tu Santo Espíritu. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Señor, llénales con tu paz, con tu bendición. Que tengan una semana llena de bendiciones. Guárdales de la mano del impío.
de la mano del enemigo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis amados hermanos, que puedan apartar este tiempo para poder aprender más de la palabra del Señor. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Ministerio Renacer, también en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y también en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. También les esperamos este domingo a las 9:30 de la mañana, damos inicio a nuestro servicio presencial. Será un privilegio poderle ver, están cordialmente invitados. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.